Bueno, hoy vamos a trabajar algunos autores y vamos a trabajar sobre todo estos temas que ven en pantalla, hipótesis subyacente y paradigma. ¿Qué son estas cosas? Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Eh, Arranquemos por un pequeño problemita que se planteó Popper ya para el final de su vida y de su investigación, que es el temita de la objetividad científica. Y ahí va a aparecer esto de las hipótesis subyacentes. Bien, la concepción más tradicional de la ciencia, la que viene desde la Edad Moderna, desde los primeros científicos, planteaba una distinción entre hipótesis y hipótesis y teorías científicas, y por el otro lado tenías los llamados hechos puros. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que los hechos puros básicamente es el hecho observable, constatable de la realidad, y la hipótesis es la teoría que yo construyo, la hipótesis es la teoría que yo construyo en base a ella, y cuando, bueno, constato mi hipótesis ya pasa a ser una teoría científica, ¿sí? Pero básicamente la diferencia es esa. El hecho puro es la realidad. La hipótesis y la teoría son constructos nuestros. ¿Bien? Son cosas que nosotros diseñamos. Entonces, por sentido común, la hipótesis y la teoría científica pueden llegar a tener algo de subjetividad del científico que la armó, pero el hecho puro, difícil. El hecho puro, como es la realidad, es bien objetivo. Y en eso se basaba la objetividad de la ciencia, en que se fundamentaba en los hechos puros, en la constatación con la realidad. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Popper, que aquí lo tenemos en versión caricatura, no va a estar de acuerdo con esta idea y la va a criticar. La concepción popperiana de la ciencia, qué raro Popper criticando algo de la ciencia tradicional, la verdad. La concepción popperiana de la ciencia plantea que no existen los hechos puros, ya que todo hecho puede entenderse a la luz de una teoría previa. A la luz de una teoría previa. ¿Qué significa esto? A ver, vamos a ver un poquitito. Ejemplo, si yo afirmo la temperatura del gas ha aumentado, entonces necesito una teoría que me diga que es un gas, una teoría que me diga qué es aumentar y una teoría que me diga qué es la temperatura. ¿Se entiende? O sea, para que tenga sentido, para que se entienda la temperatura del gas aumentado, que sería la formulación de un hecho puro, tenemos que definir qué es un gas, tenemos que definir qué es la temperatura, tenemos que definir qué se entiende por aumentar, etc. ¿Me explico cómo va el tema? Esto sería un ejemplo de hecho puro. Claro, más bien es un ejemplo de hecho puro y viendo cómo lo entiende Popper. ¿Sí? Popper lo que te va a decir es esto que dice acá. Toda afirmación científica tiene sentido en el marco de una o varias teorías que le dan significado. ¿Bien? Por eso existe un vocabulario técnico específico en toda ciencia. ¿Bien? Yo no puedo decir la temperatura del gas subió, no, aumentó. Yo no puedo decir el calor del gas, no, es la temperatura. Tiene un vocabulario específico. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque toda observación de la realidad, o sea, todo análisis de los hechos, siempre se hace en el marco de otras teorías que ya se dan por válidas. ¿Sí? Esto es lo que se conoce comúnmente como el marco teórico. Si ustedes alguna vez leen un artículo de educación, por ejemplo, van a ver que muchas veces te plantea, bueno, mi hipótesis, mi objetivo, y en otra parte pone mi marco teórico. Y muchas veces los marcos teóricos refieren a los grandes autores que nosotros conocemos. Mi marco teórico es Piaget, mi marco teórico es Vygotsky, mi marco teórico es, no sé, Ausubel. ¿Se entiende? O sea, todo análisis científico toma elementos de otras teorías científicas, toma definiciones dadas por otras teorías científicas y utiliza eso para analizar lo que sea que trabaje en su hipótesis. ¿Sí? Entonces, los resultados que obtenga ese estudio tienen sentido, son válidos dentro del marco de la teoría en la que está circunscripta. ¿Se entiende? Yo, por ejemplo, hice mi tesis de licenciatura en educación sobre la enseñanza del inglés y mi marco teórico fue la pedagogía de Vygotsky.
Entonces, todo lo que yo investigué tiene sentido, pero dentro, en el marco de la teoría vygotskiana. ¿Se entiende? Profe, Sí. lo que yo no entendí, que justo se había pasado rápido la diapositiva, lo que él criticaba era justamente el hecho puro, o sea, la objetividad científica. Claro, acá viene el tema de lo que él critica bien. El problema del marco teórico elimina la posibilidad de los hechos puros. ¿Bien? O sea, el hecho propiamente no es 100% objetivo, porque vos siempre lo estudiás desde un marco teórico. ¿Se entiende? El hecho, cuando vos lo analizás, no es puro, llamémosle, no es la realidad, es tu interpretación de la realidad. Porque vos lo estás entendiendo desde una teoría preexistente. ¿Me explico? O sea, si yo quiero analizar cómo hacen los chicos para aprender matemáticas, lo voy a hacer desde la teoría de Piaget, desde la teoría de Vygotsky, desde la teoría de Juan Pindonga. ¿Se entiende? O sea, no hay un hecho puro del chico aprendiendo matemáticas. Hay un análisis desde una teoría. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bien. Esto ya como que cuestiona un poco el tema de la objetividad científica, porque si todo hecho yo lo estoy leyendo desde una teoría, el mismo hecho estudiado por otra teoría, por ejemplo por un conductista, va a ser distinto, le va a dar un resultado posiblemente diferente. Entonces eso como ya critica un poco el tema de la objetividad científica, ¿sí? Y otro problema para la objetividad científica, este ya no lo formula nuestro amigo Popper, así que lo sacamos, sino que este lo, ¿cómo se llama? Lo formulé yo, es el tema de lo que se llama la hipótesis de trabajo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que a la hora de recabar datos, todo científico estudia los aspectos de su objeto de estudio, estudia los aspectos que él considera relevantes para su hipótesis. Buenas chicas, ¿cómo están? Por favor apaguen las cámaras para mejorar la conectividad. Estamos dando el tema de la objetividad científica, ¿sí? Bien. Entonces, volviendo un poquito. Ya explicamos el tema de la hipótesis subyacente y que está muy relacionada con todo lo que se conoce como el marco teórico de los estudios científicos. Lo van a poder ver en la grabación después. Y ahora vamos con otro tema que está relacionado con la objetividad científica, que es este tema de la hipótesis de trabajo. Básicamente, lo que significa este tema es que cuando un científico analiza su objeto, lo que recaba o lo que estudia son los datos que él considera relevantes para la hipótesis que él está trabajando. No analiza todo el objeto, no analiza todos los datos posibles, porque si no, no termina nunca más. ¿Sí? O sea, no termina nunca de recabar datos. Profe, Sí, disculpe que lo corté. no hay problema. Dice Valeria que lo puede aceptar. No me aparece en la sala de espera. Decirle que salga y vuelva a entrar. A ver si acá Bueno, me figura, pero no. ahí le digo, gracias. No, por favor. Entonces, hipótesis de trabajo. ¿Bien? Vamos a dar un ejemplo para que esto se entienda. El doctor Semmelweis trabajaba en un hospital maternal, dividido en dos pabellones, una maternidad, en el año 1847. Observó que las pacientes morían de algo que él llamaba fiebre puerperal, o sea, fiebre posterior a dar a luz, en un porcentaje mucho mayor en su pabellón, o sea, el pabellón que trabajaba él, que en el otro. Acá están los números para que lo comparen, bastante superior, prácticamente el cuádruple. Y se puso a investigar este tema. Entonces elaboró varias hipótesis de trabajo, que fueron estas. Su primera hipótesis fue que la fiebre puerperal se debía a la comida. Entonces, ¿qué hizo? Contrastación empírica. Trató de comprobar su hipótesis. Comparó la comida de los dos pabellones y era la misma. Así que no es la comida. Después dijo, se debe al hacinamiento. Capaz que en este pabellón la gente está más hacinada, entonces eso hace que la enfermedad se expanda más rápido. Pero no era el caso, porque de hecho el otro pabellón tenía más hacinamiento que el suyo. Así que no era, esa hipótesis incorrecta. Se debe a los cuidados en general, capaz que el personal de este pabellón como que maltrata a los pacientes o no los cuida bien. ¿Investigó? No, era el mismo cuidado para todo el mundo. Se debe a la posición durante el parto. Sí, manejó esta hipótesis también. Supuso que también que la fiebre puerperal se
se debía a que si la mujer daba luz en la posición tradicional, o sea, boca arriba, o si daba luz de costado. Sí, literalmente, de costado, algo medio raro. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, entonces, estábamos estudiando que el doctor Semmelweis, un médico de, ¿cómo se llama?, del siglo XIX, concretamente de Hungría, estaba investigando por qué fallecían sus pacientes de una enfermedad llamada fiebre puerperal. Trabajó varias hipótesis, se debe a la comida, hizo un estudio de la comida, no había nada, se debe al hacinamiento, no era, se debe a los cuidados en general, tampoco, porque eran los mismos cuidados para todo el mundo, se debe a la posición durante el parto, no era el caso, porque probó hacer que las pacientes cambiaran a distintas posiciones de parto y no, la fiebre puerperal seguía ahí, hasta que finalmente llegó con la hipótesis correcta. Se debe al contacto con materia orgánica en descomposición. Sí, porque concretamente pasaba que los doctores no se lavaban las manos entre parto y parto. Pequeño detalle. El doctor Semmelweis descubrió las infecciones. Empezó a decirle a los doctores que se lavaran las manos y entonces la tasa de mortalidad por esto de fiebre puerperal, que no era otra cosa que una terrible infección, las tasas de mortalidad por esto bajaron incluso por debajo del 2,7% que tenía el pabellón de al lado. Pasaron a ser 0,3%, o sea, muy poquito. El doctor Semmelweis descubrió este tema de las infecciones trabajando finalmente con esta hipótesis. Bien, ¿a dónde voy con todo esto? Semmelweis, cada vez que analizaba el tema de la fiebre puerperal, él analizaba lo que consideraba relevante para su hipótesis. Pensó que era la comida. ¿Qué analizó? La comida. Pensó que eran los cuidados en general. ¿Qué analizó? El tratamiento de los pacientes. Pensó que era la posición durante el parto. ¿Qué analizó? La posición durante el parto. Cuando finalmente llegó a la hipótesis correcta y analizó el tema de la higiene de los doctores y el contacto con materia orgánica en descomposición, ahí obtuvo la conclusión correcta. Pero, ¿se entiende? La persona analiza aquellos datos que considera relevantes para su hipótesis de trabajo. No analiza todos los aspectos que involucran en el objeto. O sea, en este caso, Semmelweis no analizó todos los elementos que rodeaban a lo que es el parto. ¿Sí? No analizó todo. Analizó únicamente lo que él consideraba relevante para la hipótesis que iba trabajando. ¿Bien? ¿Me siguen? Entonces, ¿esto qué problema genera para la objetividad? Que básicamente no conocemos todo el objeto. ¿Sí? Conocemos las cosas, o sea, los aspectos relevantes para las diferentes hipótesis que hemos formulado sobre esos objetos. ¿Se entiende? Entonces, como que nunca tenemos un conocimiento acabado del objeto. Lo que tenemos son hipótesis y lo contrastamos. Hipótesis y lo contrastamos, así. Y la hipótesis nos da correcto o incorrecto. ¿Bien? Pero ahí también es otro problema para lo que es la objetividad de la ciencia, porque básicamente está limitada por cuál es nuestra hipótesis de trabajo. Bueno, ¿cómo siguió la historia del doctor Semmelweis? Presentó su descubrimiento a la comunidad científica de medicina de su ciudad, lo rechazaron porque su teoría implicaba que los médicos causaban la muerte de sus pacientes, fue expulsado y desprestigiado. Muchos años después, Pasteur respaldó la hipótesis de Semmelweis con nueva evidencia. Pasteur es el que inventó la pasteurización de la leche, justamente. Semmelweis fue uno de los primeros en proponer esto de que la materia orgánica en descomposición era tóxica, o sea, hacía que te enfermes, y Pasteur, con su estudio y la comprobación de que existían los microorganismos, o sea, estos pequeños descomponedores, constató esta hipótesis de Semmelweis. Así que fíjense, Semmelweis fue uno de los antecesores de Pasteur. Bien, y con esto ya se presenta otro temita que vamos a dar ahora, que es el tema de la comunidad científica. ¿Alguna pregunta sobre el tema de la hipótesis de trabajo? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió el tema de qué es una hipótesis de trabajo? Bien. Entonces vamos con lo que es una comunidad científica. Vamos a dar otros autores más, como son estos, Kuhn y Lakatos. Thomas Kuhn, este señor de aquí, planteaba que en la práctica la ciencia no cambia por falsación del modelo anterior. Los científicos suelen ser reacios a que se falsee su descubrimiento, sino que cambia por funcionalidad del modelo nuevo. Por ejemplo,
el conductismo no dejó de usarse en educación por haber sido falseado. El conductismo nunca fue falseado, sino porque el constructivismo demostró ser más útil para nuestra tarea. ¿Se entiende? O sea, los cambios en la ciencia, según Kuhn, no se dan tanto porque se falsea una teoría, sino porque la nueva teoría funciona mejor. ¿Sí? O sea, una teoría que nunca fue falseada puede dejar de usarse porque aparece otra mejor, y listo. Por tanto, los modelos explicativos son paradigmas, es decir, son interpretaciones de la realidad incomunicables entre sí. ¿Qué quiero decir con esto de incomunicable? Que un conductista y un constructivista nunca se van a poner de acuerdo. O sea, no van a aceptar la evidencia del otro. Profe, ¿puede ser que se le fue el audio? Hola. Me parece que se le Me parece cortó. que me silencié accidentalmente. Pensamos Estaba que era viendo si internet. se había cortado. Perdón. ¿Desde dónde En no se me comunidad escucha? de científicos. Entonces, desde acá. Sí. Bien. Básicamente es esto. O sea, arranco con este autor que se llama Thomas Kuhn, ¿sí? Que es el que postula esta idea que tanto se ha escuchado de la idea de los paradigmas. Que vamos a ver cómo la llega. Que él plantea básicamente que en la práctica la ciencia no cambia por falsación del modelo anterior, ¿sí? Sino que cambia por funcionalidad del modelo nuevo. Y el ejemplo más práctico es este tema del conductismo y el constructivismo. El conductismo nunca fue falseado, chicas. Nunca fue falseado. Se dejó de usar en educación porque el constructivismo es mejor. ¿Se entiende? O sea, el cambio en modelos científicos muchas veces no se da porque el modelo viejo se demostró que sea falso, sino directamente porque aparece un modelo nuevo y es mejor y ya está. Por más que el viejo no hayamos encontrado evidencia de que sea falso, igual el nuevo funciona mejor. Entonces vamos con el nuevo. Eso es lo que planteaba Kuhn. Y de ahí surge su idea de los paradigmas. ¿Qué quiere decir paradigma? Quiere decir que los modelos explicativos científicos son interpretaciones de la realidad incomunicables entre sí. O sea, un conductista y un constructivista nunca se van a poner de acuerdo porque parten de marcos teóricos, de modelos explicativos distintos. Entonces, ok, no sé qué fue ese sonido. Entonces, la evidencia acumulada por un constructivista, un conductista no la va a aceptar como falsación de su teoría y viceversa. ¿Me explico? En ese sentido voy que son paradigmas los distintos modelos. Es como que son interpretaciones de la realidad que son coherentes consigo mismas y que se retroalimentan a sí mismas con sus propios estudios. Pero no se comunican unas con otras. ¿Me siguen hasta ahí? Y bueno, Kuhn explica que así es como surgieron las comunidades científicas en torno a un paradigma determinado. O sea, concretamente, todos los conductistas se agruparon en tal universidad. Todos los constructivistas se fueron a tal otra. Y así sucesivamente. ¿Sí? Y bueno, eso básicamente es lo que muchas veces genera este problema, como le pasó a Semmelweis, de que tu comunidad científica no acepta tu descubrimiento. ¿Sí? Porque muchas veces choca con el paradigma establecido en la época. Un momento. A ver, Popper quiere decir algo. Dijiste que a los científicos no les gusta la falsación. Eso es correcto. No, son bastante reacios a que se falsee su teoría. Pero ¿qué hacemos con esto? O sea, está lógicamente demostrado que la falsación es válida. ¿Qué pasa si aparece evidencia en contrario de alguna teoría? Y ahí es donde entra este señor Lakatos, que fue un discípulo de Popper y de Kuhn, y viene a responder cómo es que los paradigmas tratan de evitar la falsación o tratan de responder a la falsación. ¿Se entendió este tema de los paradigmas, esta presentación general? Sí. ¿Se entendió? De lo que es un paradigma, y por ahí es algo que lo escuchamos muchas veces, pero no lo tenemos tan definido. Bien. Lakatos, que es otro húngaro, este señor de aquí abajo, sostiene que para protegerse de las posibles falsaciones, caso donde la teoría no funciona, los científicos muchas veces recurren a lo que él llama hipótesis ad hoc. ¿Qué es esto? Vamos a estudiar un caso. Neptuno y Vulcano. Durante los siglos XVIII y XIX, la dinámica newtoniana, con su teoría de la gravitación, había aplicado desde su inicio con notable éxito la astronomía, aunque presentaba también algunas anomalías importantes. Uno de los principales problemas a mediados del siglo XIX era el de la órbita de Urano, que difería de los valores previstos por la teoría bastante más de lo que los eventuales errores de medida podían explicar.
O sea, básicamente ellos pensaban que Urano tenía que ir para la derecha y en vez de ir para la derecha iba para arriba. Una cosa así. O sea, la dinámica newtoniana no nos permitía explicar la órbita de Urano. ¿Qué hicieron los astrónomos? Para poder explicar la anomalía de Urano, dijeron que podría deberse a la presencia de un astro de gran tamaño, hasta entonces desconocido. O sea, básicamente dijeron, mira, Urano no va por donde se supone que tiene que ir porque hay otro planeta atrás de Urano que con su gravedad está afectando la órbita de Urano. Y calcularon dónde debería estar ese planeta, más o menos. ¿Existe un planeta después de Urano? Sí. No. Bueno, foto de mi cara. ¿Existe un planeta después de Urano? ¿Cómo se llama el planeta que viene después de Urano, que es de color azul? Ah, yo me había confundido con Plutón, me parece. Plutón propiamente Claro, no es un planeta. no es. Pero ¿qué hay entre Urano y Plutón? Hay otro planeta que se llama Neptuno. Bien. Hay otro planeta que se llama Neptuno que se descubrió en 1846. Básicamente los telescopios viejos no lo llegaban a captar, pero en 1846 ya se descubrió el nuevo planeta. Entonces, básicamente, haciendo uso bajo esta, después de descubrir esto, lo que hicieron fue utilizar la mecánica newtoniana también para tratar de responder a otro problema que tenía la astronomía, que es la órbita de Mercurio. Mercurio también tiene una órbita que no va por donde los cálculos matemáticos dicen que tendría que ir. Entonces se teorizó que hay otro planeta entre Mercurio y el Sol, que le pusieron Vulcano, por ser más cercano al Sol y entonces más caliente. El problema es que Vulcano nunca lo pudimos descubrir hasta ahora. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Esto que estamos viendo es lo que se llama una hipótesis ad hoc. O sea, cuando mi teoría, en este caso la física de Newton, no funciona para un caso, como es la órbita de Urano, me invento una hipótesis que me permite explicarla. La típica, no, pero lo que pasa es que, lo que pasa es que hay otro planeta después que explica. ¿Se entiende? O sea, básicamente, diseño una hipótesis que permite que lo que sea que estemos observando funcione, se explique, tenga sentido dentro de mi paradigma. Bien, esto, como pueden ver en este caso, no es simplemente una, ¿cómo decirlo? Una falacia diseñada por las pseudociencias para evitar la falsación. Esto sirve para hacer ciencia. O sea, usando una hipótesis ad hoc, se pudo prever la existencia de Neptuno mucho antes de poder observarlo con un telescopio. ¿Sí? Entonces funcionan para hacer ciencia las hipótesis ad hoc. El problema de las hipótesis ad hoc, ¿cuál es el problema de las hipótesis ad hoc? Hay que tener cuidado de no eliminar toda falsación posible, ya que eso convertiría la teoría en pseudociencia. O sea, el abuso de hipótesis ad hoc es lo que caracteriza la pseudociencia, como por ejemplo el marxismo o el psicoanálisis. ¿Bien? Se cayó el muro de Berlín, hipótesis ad hoc. No sé, fracasó el comunismo de Cuba, hipótesis ad hoc. Se derrumbó la Unión Soviética, hipótesis ad hoc. China, hipótesis ad hoc. O sea, si a cualquier problema que mi teoría no permite explicar la realidad le meto una hipótesis ad hoc, ya directamente no soy ciencia, soy pseudociencia. Ahora, una hipótesis ad hoc, una sola, me puede permitir hacer algún tipo de descubrimiento, como en el caso de Neptuno. ¿Dónde está el límite? O sea, ¿hasta cuántas hipótesis ad hoc se admiten? Y bueno, no hay. O sea, no está marcado en ningún lado. Eso es algo que lo tenemos que ir viendo en cada caso. Pero básicamente, demasiadas hipótesis ad hoc ya sí te vuelven pseudociencia. Una hipótesis ad hoc sí te puede ayudar a hacer ciencia. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá todo este temita de las hipótesis ad hoc? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre los temas? Bien, entonces vamos ahora con el tema de las preguntas para su trabajo, sobre estos 4 temas que vimos. Primero, hipótesis subyacentes. ¿Cuál es la hipótesis o las hipótesis que subyacen
a la teoría del científico que están trabajando. O sea, ¿cuál es el marco teórico que toma esa persona? Y dice, bueno, partiendo de estas teorías que hizo otro científico antes que yo, voy a, ¿cómo se llama?, investigar esto. ¿Cuál es? Bien. Siguiente punto, hipótesis de trabajo. ¿Cuál es la hipótesis de trabajo que usó su científico? ¿Qué datos recabó que él consideraba relevantes para esa hipótesis? ¿Cuál era el paradigma en el que estaba inserto? ¿Influyó en ese paradigma? ¿Se llevó bien? ¿Se peleó con el paradigma? ¿Fundó un paradigma nuevo? Muchos científicos han fundado paradigmas nuevos. Newton, por ejemplo. Finalmente, ¿utilizó hipótesis ad hoc en algún momento para explicar algún problema en su teoría? ¿Le pasó? Bien, todas estas son formas como de relacionar estos contenidos con su trabajo. ¿Sí? Bien, pregunta, ¿cómo vienen con el trabajo? ¿Cómo vienen con el trabajo, chicas? Cuéntenme. Hola, ¿se me cortó? ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Alguien? ¿Alguien? No, profe, no se cortaba. Ah, no se cortó, bueno. No, no, no. Profe, Profe, yo ¿cómo? por ejemplo, yo había elegido Marie Curie, Ujú. pero ella fue la que creó la radioactividad. Sí, no pero- creó la radioactividad, descubrió la radioactividad. Descubrió. Y tendría que ver, ahora con esta clase de hoy me pone en duda. ¿Por qué? Y creo cómo la, no sé, me puso en duda, no sé por qué. Son Pero bueno, lo seguí. Son conceptos un poco abstractos. Bien. Sí. Lo que podés trabajar mucho sobre ella, que es bastante interesante, es el tema de la relación con la comunidad científica de su época, Ah, sí. que Sí, fue bastante mala, por cierto. sí, eso lo vi, sí. Así que bueno, ¿por Bueno, qué un tuvo dato, esa mala ¿verdad? relación? Ahí podés mezclar algunas cosas. Sí, porque ella no, bueno, en realidad ella no la quería, no era que no la quería, no era porque era mujer, no era aceptada, porque fue la primera mujer que tuvo un primer premio Nobel, no la aceptaban. En una de las películas, lo que busqué, información, todo fue el marido en representación de ella, porque si el nombre fue el de él, el del marido, no el de Marie Curie. Sí, Bueno, algo así era, profe, pero bueno, yo después voy a ver cómo lo armo. la verdad, ármelo. Bueno, listo. El resto, ¿cómo va? Yo, profe, tenía pensado... Ah, bueno, dale, sí. No, habla María, habla. No, a lo mejor no tiene nada que ver, por eso estoy un poco... quería elegir Paulo Freire, pero no sé cómo vincularlo con los temas. Me parece que no tiene mucho que ver. Paulo Freire es un pedagogo, ¿sí? El tema es que la forma que tiene él de hacer pedagogía es mucho más cercano a lo que sería filosofía, ¿sí? O sea, hubiera quedado mucho, o se llevaría mucho mejor con la materia del semestre pasado, Freire, por ahí. Claro. ¿Se entiende? Porque viste que él es mucho esto de la relación humana, sí. O sea, son todos conceptos que están bastante alejados de lo que es la ciencia actual, están mucho más ligados a lo que es la ética. Entonces, yo tomaría otro autor. Bueno, voy a pensar. Bien. O sea, es un autor Profe, yo interesantísimo, quería pero no preguntar, porque estoy media perdida. Dale, Selene. Yo había elegido a Mendel, Dale. porque encontré la forma de relacionarlo con Popper. Pero, o sea, ¿hay que relacionarlo con todos los autores que vimos en el año? No necesariamente, con todos los que vos puedas, ¿bien? Y son solamente los de la unidad 3. ¿Cuáles serían? De Popper en adelante. Popper y estos dos serían. Sí, correcto. Claro. Por eso. No hace falta que lo relaciones con todo, o sea, hacer las relaciones que vos consideres que son relevantes, pero te comento, en el coloquio te voy a preguntar las relaciones que no hiciste. O sea, por ejemplo, en tu trabajo no apareció nunca la palabra paradigma, listo, que es un paradigma. ¿Se entiende? Sería así.
Claro, pero o sea, yo ya relacionándolo con Popper y con esto, y con todo lo de esta clase, digamos, no tendría mucho para preguntarme así. Y no, la verdad que no. Ah, listo, entonces La ahora verdad me que quedo no. más segura. Igual en el coloquio tenés que poner la teoría del científico, pero bueno, para preguntarte por temas, si lo relacionaste con todo, no tengo que hacer. Claro, claro, sí, 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 está bien. Está bien. Bueno, el resto, ¿cómo van? Profe, otra pregunta le hago con respecto al trabajo. Dale. Tenemos que poner algo bien de la bibliografía de ella, poner dónde nació, No, todo no, muy resumido. bien resumido. Bien resumido, un párrafo. Bueno, Un buenísimo. párrafo, nada más. Para orientarse, bueno, una mujer nació en tal lado, tal época, más o menos. Listo. Listo, eso era, listo, gracias. No, por favor. Bien, ¿alguien más? ¿Nadie? Muy bien. Bueno, en ese caso cerramos la clase por hoy. Profe, una pregunta. Sí. ¿El apunte, o sea, este PowerPoint, lo vas a subir? Sí, por supuesto. Ah, buenísimo. Por supuesto, no hay problema. Y también obviamente pueden preguntarme lo que necesiten. Y bueno, si no les contesto en el día o así, mándenme otro mail, porque yo a veces los mails me llegan mucho y no los llego a ver. Entonces, si no me contesta, no les contesto, insistan, por favor. Profe, entonces los autores de estos dos serían los que aparecen ahí, Kuhn y Lakatos. Sí, sí, y lo último que fechamos de Popper de la hipótesis subyacente. Ah, listo. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, en ese caso nos despedimos por hoy. Ustedes la semana que viene todavía no se reincorporaron el viernes, ¿puede ser? Creo que nos reincorporamos el lunes. El sería, lunes. O sea, el viernes que viene no, sería el otro lunes. Creo que es ya noviembre. Claro, perfecto, perfecto. Bueno, listo. Voy a preguntarle pues le iba a decir, la clase que viene ese viernes yo tenía pensado hacer, bueno, la presentación de trabajo práctico la vamos a hacer por Classroom. Y tenía pensado hacer una clase especial, ¿sí? Le voy a preguntar a la directora si, bueno, si hacemos o si damos consulta, consulta no porque la presentación ya está, o bueno, básicamente qué hacemos, ¿sí? Así que bueno, nada, voy a crear, calculo que entre hoy y mañana voy a crear ya la actividad de Classroom para la presentación de trabajos, y bueno, sigo abierto para consultas, pueden preguntarme si está bien de esta forma, si no, si sí, no hay problema, y nada. La fecha ya es la que ya pusimos para la presentación. Así que bueno, mucha suerte, ánimo que les va a ir muy bien y nos vemos en el coloquio o si no en el final. Gracias, profe. Nos No, por vemos. favor, gracias a ustedes. Chao. Chao.